de cuidados paliativos para enfermedades oncológicas y no oncológicas, a fin de lograr la máxima calidad de vida posible para el paciente y su entorno familiar. A partir de su publicación, el Ministerio de Salud tiene 180 días calendario para elaborar dicho plan. A propósito, hoy se conmemora el Día del Alzheimer. Veamos una nota. El amor de Carmela me va a matar. ¿Quién es Carmela? Ay, no sé quién será. Se acuerdan porque cada uno de nosotros nacemos con algo ya, o sea, con un talento, que lo desarrollamos mientras vamos creciendo. Entonces las personas que tienen Alzheimer lo saben, son conscientes de lo que pueden hacer. Entonces lo que nosotros queremos hacer es ayudarlos y convencerlos de que lo pueden hacer sabiendo que tienen algún tipo de límite, lo pueden hacer igual. Entonces nuestro trabajo para nosotros es eso, hacerlo siempre con el tema del juego. No tanto la risa, porque la risa ya sale naturalmente, pero el juego es primordial. Saber que no pueden perder ese toque de jugar, porque en jugar está la diversión. Ahora vamos a hacer el saludo del chef. Manda la sartén. Hola. El huevo. No quieren recibir sus alimentos, los pacientes son muy renuentes, muy negativos frente a la familia, a lo que normalmente hacían, ¿no? Comer a sus horas, tomar sus medicinas a sus horas, y esto ya no lo puede manejar el familiar en la casa. Y esos labios temblorosos y arrugados, saboreando están los besos que ayer dieron y hoy no dan. Tuve amores. Me han contado también que a usted le gusta bailar. Bueno, hago lo que se puede. ¿Qué tipo de música baila? Manda la música criolla. ¿Tiene una canción favorita? Así hay nada de algo del corazón, así, pero no me acuerdo. Muy bien, entonces a tener cuidado, a cuidarse en el tema de memoria. Nos vamos hasta el lunes. Lindo fin de semana. Cuídense, chao. Buenos días, bienvenidos ya a nuestro último programa de la semana, el último programa saludable aquí en Junta Médica. Ya saben que los viernes siempre los dedicamos a la salud mental. Y hoy vamos a hablar sobre un trastorno de acumulación compulsiva. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona es incapaz de deshacerse de las cosas materiales. Este trastorno es lo mismo que el síndrome de Diógenes. Además se considera un trastorno obsesivo compulsivo, un TOC. Vamos a aprender esto y muchísimo más porque, señores, ya empieza la Junta Médica. Señores y señoras, bienvenidos ya a nuestro último programa de la semana. Yasmina Ardiles, psicóloga clínica del Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima, nos visita nuevamente aquí en el programa. También está el psiquiatra Edwin Apaza del Hospital Hermilio Balizán y Patricia Albornoz, psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideo Noguchi. Muy buenos días, bienvenidos a nuestro viernes de salud mental en la Junta Médica. Buenos días. Acumuladores compulsivos. A ver, muchas preguntas sobre este tema, ¿no? Incluso vemos programas en la televisión, ¿no? Sobre personas que tienen ese trastorno, además. A veces es muy fácil decir, pero deshazte de las cosas que tienes ahí demás, pero no nos ponemos quizás en la piel, ¿no? de estas personas y no sabemos por qué están acumulando de esta forma sus pertenencias, ¿no? A ver, empezamos. Bueno, es un trastorno psicológico caracterizado por la tendencia a acumular artículos, objetos, en forma excesiva, tomando en referencia lo que es socialmente esperado tener de repente en casa, ¿no? Y representa sobre todo la incapacidad que esta persona tiene para poder deshacerse de estos objetos, aun cuando de repente pueden ser inservibles. Exacto. O de repente no tienen ningún valor o son peligrosos, o incluso pueden llevarlos a
vivir hasta en condiciones insalubres, ¿no? O sea, ya este grado de acumulación puede llegar a poner en riesgo su vitalidad, los puede poner en riesgo de muerte o de que se accidenten o de que les pase algo. Más o menos esa sería como que una breve definición. Eso es cierto, ¿no? Sí, yo creo que compartimos la opinión. También tenemos que considerar que hay otras características. Hay investigadores que han hecho estudios con respecto a este trastorno y mencionan, por ejemplo, que un componente también sería tener espacios desordenados. O sea, un acumulador no lo va a tener ordenado, sino lo va a tener desordenado. Eso es una característica que también se puede ver. Muy bien. La incapacidad de tirar los objetos es muy importante, ¿no? A pesar de que el sujeto pueda darse cuenta que no tiene mayor utilidad o que está roto, es muy difícil para él desprenderse de los objetos. Exacto. Por eso es que los va acumulando con la característica ya de ser desordenado, de poder obstruir, por ejemplo, las vías de acceso en su vivienda y generar esto un peligro para él mismo, ¿no? Así es, ¿no? Hemos visto casos incluso, ¿no?, que hay personas que acumulan hasta basura dentro de su casa, por ejemplo, ¿no? Y luego pues se meten las ratas, las cucarachas y están viviendo en ese ambiente realmente contaminado, ¿no? Y eso sí atenta contra su vida, ¿no? O sea, que hay que tener mucho cuidado también con este trastorno. A ver, más cosas. El trastorno de acumulación se presenta cuando una persona guarda gran cantidad de objetos, independientemente de su valor o utilidad, y tiene dificultad persistente para deshacerse de ellos. La acumulación causa malestar significativo en la persona y afecta las relaciones sociales y laborales. Los síntomas de la acumulación generalmente comienzan en la adolescencia, y algunos medicamentos antidepresivos y la terapia cognitivo-conductual forman parte del tratamiento, ¿no?, que se va a seguir. Ahora, yo al inicio decía si esto es lo mismo que un TOC. A ver, respuestas, por favor. Muchas veces está asociado, ¿no? Personas que presentan TOC, de repente, no sé bien la estadística, de repente los doctores después nos ayudan con esa estadística, pero se ve que es muy propenso a tener estas conductas acumuladoras, ¿no? También no nos olvidemos del aislamiento social. Las personas que tienen TOC también sufren de este aislamiento social. Puede estar también relacionado muchas veces a personas con algún tipo de depresión, no solamente ansiedad, incluso pueden presentar algunas conductas de alcoholismo, en algunos casos, no en todos, ¿no? El miedo a socializar también, el miedo hacia el exterior, ¿podría llevarlos a empezar a acumular cosas dentro de su hogar? Definitivamente, comprender la mente de una persona acumuladora es complejo. Hay varias teorías, hipótesis. Por ejemplo, también se menciona el hecho de que estas personas, uno puede decirles, ¿por qué no lo dejas? ¿Por qué no lo desechas? Algunos investigadores hablan de que las cosas que ellos han acumulado se ha convertido como una extensión de ellos. O sea, el deshacerse de objetos es como deshacerse de una parte de ellos. Es muy complicado. O sea, no lo podría hacer tan fácil como otra persona. ¿No? ¿Y cuál sería en todo caso la reacción cuando le han echado, por ejemplo, a la basura algo que para él era importante, sin consultárselo además? La reacción, vamos a experimentar una reacción catastrófica, violencia incluso. ¿Sí? Y uno no podría entender por qué esta persona se considera, explota de esta manera si es lo que hemos botado es basura. No, es que no puede uno hacer este tipo de acciones sin una asesoría y un tratamiento especializado. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Es lo mismo el trastorno de acumulación compulsiva que el síndrome de Diógenes? Hay características similares, ¿no? Tanto para el síndrome de Diógenes, que una de las características es que acumula basura, ¿no? Dentro de todos los objetos acumula también basura, y el trastorno obsesivo compulsivo comparten muchas características, ¿no? Has mencionado algo importante, que es la edad, ¿no? Entonces, tanto el obsesivo compulsivo y probablemente también los acumuladores empiezan tempranamente. La mitad empieza antes de los 25 años de edad, 3/4 partes empiezan antes de los 30 y solamente el 5% empezaría después de los 40. Por tanto, cuando uno tiene un trastorno obsesivo compulsivo o un acumulador que empiece después de los 40, lo primero es pensar que puede haber una razón más importante incluso debajo, que es una razón neurológica. Podría la persona tener un tumor, podría tener alguna otra enfermedad, ¿no? Entonces, tiene que empezar tempranamente. Ahora, cuando ya aparecen los casos, los podemos ver pues en diferentes edades, ¿no? Lo que tú mencionabas, los programas de acumuladores te presentan casos de 50, 45. Sí. Pero la pregunta es ¿cuándo empezó? ¿No? ¿O tuvo un episodio anterior, remitió un tiempo y volvió a aparecer?
porque eso nos hace la gran diferencia. Esto es más del grupo de los obsesivos compulsivos, o puede haber un tumor, puede haber una enfermedad que no la estamos viendo, no la estamos investigando. Entonces eso me parece importante precisar. Y hay otro, por ejemplo, ¿no? Algunas fotografías, ¿no? que ponen de manifiesto en qué condiciones viven los que tienen este tipo de síndrome, ¿no? O sea, es una acumulación máxima. Claro, y de varios años, ¿no? Eso claro. Varios años. Lo otro que me parece importante mencionar es que dentro de los trastornos obsesivos, anteriormente se consideraba la dificultad de desprenderse de las cosas como uno de los criterios diagnósticos, ¿no? Y cuando uno revisa la estadística, pues de cada 4 trastornos obsesivos compulsivos, 1 tenía preferentemente la acumulación de objetos, incluso hasta un poquito de mayor importancia que las obsesiones o compulsiones típicas de un trastorno obsesivo compulsivo. Por tanto, ahora la propuesta, y es una propuesta porque faltaría más estudios para finalmente considerarlo ya como un diagnóstico totalmente independiente, ¿no? O sea, hay criterios, sí, hay criterios diagnósticos, pero los estudios sobre tratamientos y terapias y todo eso todavía son muy recientes, son muy incipientes comparado con otro tipo de patologías que conocemos más. Muy bien, entonces para que quede claro la diferencia entre el trastorno de acumulación compulsiva y el síndrome de Diógenes, en el síndrome de Diógenes se tiende a acumular lo que es la basura, ¿no? Esa sería una de las grandes diferencias entre ambos. A ver, doctora Pasa creo que está. A ver. Bueno, leyendo la bibliografía de Diógenes, se menciona de que, bueno, esta persona, Diógenes, un filósofo, se retiró de la vida pública. Como que llegó un momento en el cual él dijo adiós a la sociedad y empezó a hacer una vida de ermitaño. Obviamente él empezó a tener algunas conductas acumulativas, podría decirse, pero es más que eso. O sea, Diógenes sería mejor no relacionado tanto con el síndrome, lo que estamos viendo acá, que el acumulado compulsivo. Exacto. El acumulado compulsivo, lo que tiene que tener la población y todos, es una persona que junta en grandes cantidades mucha basura considerada y que lo va juntando a través de muchos años, que se puede ver en varias enfermedades, pero que está más relacionado con el trastorno obsesivo compulsivo. Con los TOC. Muy bien. Ahora, en Estados Unidos incluso se le llama de otra forma, ¿no? Sí. Justo haciendo un poco también una reflexión sobre lo que ya se ha hablado, también no olvidemos que esto empieza a verse más en Estados Unidos alrededor de el primer caso me parece que es alrededor de los 50, y los estudios, todas las investigaciones que empiezan a surgir es alrededor de los años 60. Entonces, en ese primer momento es que se acuña el nombre o el título de síndrome de Diógenes, ¿no? Pero claro, como dice aquí el doctor, sí hay una clara diferencia. Entonces, en Estados Unidos, el nombre alternativo que se le da a este tipo de trastorno es el síndrome de Collier. ¿Por qué? Porque hay una historia muy famosa que es la de los hermanos Collier, que eran dos personas instruidas, habían culminado en no sé qué universidades, vivían juntos y tenían conductas bastante extrañas, eran considerados ermitaños, un poco huraños, no convivían con las personas fácilmente, no socializaban, solamente estaban los dos en casa, ¿no? Y llevaban todo tipo de objetos a casa, ¿no? Desde artefactos que no servían, periódicos, revistas. Entonces, todos los vecinos se comenzaron a dar cuenta de estas conductas, pero llegó un momento en que ellos desaparecen del barrio, por así decirlo, y pasan un par de semanas, la gente se pregunta dónde estaban ellos, y cuando van a hacer el rescate se dan cuenta de que la casa, no podían ingresar ni siquiera a la casa porque todo estaba tapiado de basura. La pila de libros, periódicos y más iba de piso a techo, las habitaciones, o sea, habían espacios realmente diminutos como para que uno pudiera transitar. Tal es así que para rescatar a los hermanos tuvieron que hacer un orificio en el techo y hacer el rescate desde ahí. Entonces encontraron a uno de ellos muerto, aplastado por una de estas pilas de objetos, y el otro, bueno, era ciego e inválido y había muerto por inanición, también producto del derrumbe, estaba tapado con algunas cosas más. Era tan grave el nivel de acumulación, porque hay niveles de acumulación. Este tipo de acumulación que hemos visto un poco en las pantallas sería un nivel 4 o 5. ¿Qué es lo más alto? Que es lo más alto, 5 es el más alto, ¿no? Que definitivamente la policía cuando encuentra a las 6 horas de haber rebuscado en la casa, y al otro lo encontraron 19 días después, a pesar de haber estado a unos metros del primer cuerpo. Entonces realmente, o sea, esta situación ya es
realmente ¿no? desbordante, muy peligrosa, y ese es el riesgo de no tratar este tipo de casos a tiempo, ¿no? Aquí no hay medidas de prevención social, en Estados Unidos, por ejemplo, sí las hay. ¿No? Interesante. Interesante también lo que comenta Yasmín, que hay niveles. Entonces, no todas las personas van a llegar, digamos, a este nivel como estamos viendo en la fotografía. Bueno, O sea, es algo que va a ir, digamos, avanzando cada vez más. En salud mental creo que lo tenemos claro los que estamos sentados acá como profesionales, que las enfermedades se van dando de a pocos para que entienda la población. Es una enfermedad progresiva, lenta en el tiempo, en el cual la persona muchas veces no busca ayuda porque él no considera un problema. Quienes ven el problema son sus familiares o amigos. En este caso se habla de niveles. Pero una cosa que quede bien claro para que el público lo entienda es que en los acumuladores compulsivos tenemos que considerar que hay también un tercer elemento que es clave, que es el deterioro en el funcionamiento. Personas que no trabajan o se han endeudado por juntar, personas que no salen de su domicilio, personas que están en condiciones antihigiénicas, personas que no se pueden movilizar por su casa. Por ejemplo, a raíz de este No pueden caso, alimentarse. No puede. Es que precisamente el grado de acumulación muchas veces lleva, ya cuando está en un nivel 4 más o menos, ni siquiera pueden utilizar los servicios higiénicos porque están tapados, no pueden utilizar las cocinas porque están tapadas, o sea, están llenas de cosas, no pueden utilizar su cama porque todo está absolutamente lleno de piso a techo de un montón de cosas. En un nivel 1, de repente tú puedes entrar a una casa y ves que hay ligeramente un desorden, que hay cosas que se están acumulando, que hay de repente un poquito de olores por ahí, honguitos por allá, hormigas, invasión. Un nivel 1, ¿no? Pero te llama la atención. Un nivel 2, de repente ya ves que 1 o 2 habitaciones están más o menos copadas y así va creciendo, ¿no? Oye, qué interesante este tema, de verdad. Todavía tenemos mucho por delante, acabamos de empezar, son las 9:15, así que ya lo saben. Envíenos sus consultas a las redes sociales, ahí está el hashtag y también pueden llamarnos a la línea médica que va a aparecer en este momento en su pantalla. Bueno, si no, el 619-0670, los esperamos. Hoy en Cocina con Causa. Las mujeres estamos en todas y el deporte profesional ya no nos es ajeno. Entérate cómo debe alimentarse y qué cuidados debe tener una mujer deportista en altas competencias. Únete a esta buena causa. Encuéntranos en el 319 y 772 de Movistar, 45 y 545 de Claro, 7.4 de TDT y en el 28 de Best Cable. ¿Qué puedo hacer hoy con mi cocinero? Se puede freír, se puede dorar, se puede hacer todo con Cocinero. Se puede sellar, se puede saltear, puedes calentar y hasta empanizar. Todo queda más rico con tu Cocinero. No se va a quemar, te vas a lucir y les va a encantar. Elige Cocinero y todo te quedará más rico. Cocinero, tu aliado seguro en todas tus comidas. Disfruta de este programa en compañía de toda la familia. Continuamos en Junta Médica hablando de la acumulación compulsiva. Nos estaban diciendo nuestros invitados que hay niveles, ¿no? Ya un nivel 4 o 5 ya es un nivel muy grave,
¿no? Como estamos viendo en algunas imágenes. Vamos a ver este cuadro. Las diferencias, por ejemplo, entre un acumulador compulsivo y un coleccionista. El acumulador compulsivo, atención, no expone sus posesiones, por el contrario, no, las esconde. Y su acopio es desorganizado, como hemos visto en las imágenes, ¿no? Una pila de cosas y ni siquiera creo que ellos saben dónde pueden encontrar, ¿no? Alguna de sus pertenencias. Mientras que el coleccionista suele mostrar sus colecciones y mantiene sus adquisiciones en completo orden. ¿Alguna diferencia más, aparte de las que hemos visto? Bueno, que el coleccionista por lo general tiene un objeto de preferencia, mientras que el acumulador va a tener diferentes objetos, ¿no? El coleccionismo, si bien es cierto, aparece en la niñez, ¿no? En la etapa escolar, por ejemplo, es importante. También cumple algunas funciones, ¿no? Los niños que coleccionan, bueno, en otras generaciones que coleccionaban más cosas y más objetos, aprenden el valor de las cosas, los organizan, les sirve para socializar, para intercambiar. Y en el adulto se considera que hasta un 30% tiene algún grado de coleccionismo, que produce bienestar, ¿no? Que tiene cierto orden, cierto valor por las cosas y le permite socializar. O sea, a diferencia del acumulador, el acumulador guarda cualquier tipo de cosas que sirven, que no sirven, que están rotas. Es una gama de cosas, no hay una preferencia. Y no le produce el bienestar que le produce a un coleccionista acumular y organizar sus cosas. El coleccionista organiza, el acumulador no organiza nada. ¿Están de acuerdo? Sí, yo pensaba en que quizá también, o sea, la diferencia sería que el coleccionista se sabe coleccionista, sabe que es su hobby, sabe que está dedicado a eso. Un acumulador rechaza la idea de que está acumulando y no lo ve incluso ni siquiera como una enfermedad. No sé, solamente agregaría eso. O sea, para ellos están bien. Correcto. Doctora Pasa, ¿algo que añadir? Bueno, el acumulador compulsivo es una enfermedad, el coleccionista no es una enfermedad. O sea, tenemos que mostrar, pero comprendan ustedes, o sea, cómo empezó. Ya que hablamos de niveles, quizás empezó como una colección de algo. O sea, no hablamos de monedas de la antigüedad, hablamos de cosas. Conozco un colega, por ejemplo, que él empezó a coleccionar sus libros. Y fue acumulando. Y fue acumulando. Uno le dice, pero ya es una edición muy antigua, como que ya no sirve eso. No, pero tiene un valor sentimental. Pero bueno, eso nos pasa mucho. Por eso, o sea, hay que ver, o sea, algunos pueden pensar, Dios mío, ¿estaré yendo a ser un acumulador compulsivo? No, bueno, si gusta, nos hacen una entrevista, le hacemos una evaluación clínica a ver cómo está. Porque, ojo, es un síntoma, pero detrás hay una persona que sufre. Debe haber más componentes, una historia clínica, cómo son sus antecedentes familiares, cómo fue su infancia, cómo es su desempeño en la sociedad, qué tipo de trabajo realiza, todo eso. Todo eso importa, ¿verdad? Por supuesto. Muy bien. Vamos a ver a Aura, ¿no? Ella se ha ido a las calles, ha hecho una encuesta, ¿no? Así que vamos a ver cuáles son todas las preguntas que ha podido rescatar para nuestros invitados. Hola, seguimos con la ruta de la salud mental y hemos llegado hasta el INSE para hablar de acumuladores compulsivos. Un estudio en los Estados Unidos dice que de 4 personas, una es acumuladora y que las mujeres somos más propensas a desarrollar este trastorno. Por eso hemos desarrollado una serie de preguntas para saber qué tan acumuladora puede llegar a ser la gente. Empecemos a ver qué nos dicen. Estamos con la señora Luzmila, que ha decidido contestar nuestras preguntas de acumuladores compulsivos. ¿Usted guarda papelitos, boletos, cartitas, notitas que desarrollan cierto nivel sentimental en usted? Lo que guardo es libros de autores antiguos, libros modernos. ¿Y tiene alguna fuerte dificultad para deshacerse de cosas que ya no usa? No, trato siempre de renovar. Jenny, ¿tú sueles acumular papelitos, boletos de cine, entradas, facturas, papeles de regalo que te generen algún sentimiento? Sí, en ciertas ocasiones sí, sobre todo los que son más llamativos en cuanto a papelitos de regalo o tarjetitas, sí. ¿Tienes dificultad a la hora de desecharte de las cosas que sabes que ya no usas? Si tienen sentimentalismo, sí, muy difícil para mí. ¿Y eso quiere decir que tú puedes llegar a sentir mucho vínculo emocional con cosas? Mucho, no que digamos. Tal vez un poquito, sí. Me ha pasado con objetos que tienen algún valor simbólico, ¿no? El muñeco de torta de mi matrimonio.
¿Alguna vez ha sentido angustia, culpa o preocupación por haber botado algo que pensaba que ya no necesitaba? No. No, todavía no. Una ropa. Y lo regalé y después me arrepentí. Ningún remordimiento. Sé por qué lo estoy botando, ya es tiempo, tiene mucho tiempo guardado y es hora. ¿Has comprado alguna vez cosas que sabías que no necesitabas, pero que también sabías que querías por razones que no comprendías? Creo que sí, la verdad, muchas veces. Cuando he tenido dinero, a veces simplemente gasto y gasto. ¿Siente satisfacción en comprarse o adquirir cosas nuevas todo el tiempo? No. Señora Luzmila, usted me sorprende, ¿ah? Dígame, ¿usted podría considerarse entonces una coleccionista quizá? No. Bien, bien, bien. Tengo ahí una colección pequeña, no grande, pero sí me gusta lo que encuentro papelería. No zapatos, no ropas, no, pero sí papelería bastante. Cada vez quiero tener más plantas en mi casa. Ya veo una macetita y digo, ya, eso, en eso sí. La verdad es que es algo bien raro ya, pero me gusta coleccionar medias. Me gustan las medias. Tienes un montón de medias en tus cajones. Sí, pero no son medias blancas así, son medias como que de colores, así rarísimas. ¿Has desarrollado algún tip para no comprar cosas o un tip para desechar más rápido las cosas que ya no estás usando? No en específico, simplemente cuando tengo que hacerlo digo, bueno, vamos a ordenar el día el cuarto, qué para qué sirve, qué no sirve y ya. Sí, primero pienso antes de botarlo. Y de ahí las botas de golpe. No, o sea, si me sirven y si no las utilizo, las boto, nada más. La última pregunta. ¿Crees que tu cuarto está desordenado o tu casa también desordenada por tener un montón de cosas que ya no usas? Sí. La verdad que sí, la verdad que sí. No, al contrario, estoy botando cosas cada cierto tiempo, mientras no se den cuenta en mi casa, ¿no? Mi esposo a veces dice, y tal cosa, ya está. No demasiado desordenado, no, pero tal vez un poco, tal vez parcialmente, sí. En cuanto a papeles, eso sí. Está más ordenado, tanto mentalmente como físicamente. Entonces, ¿usted no se considera una acumuladora compulsiva? No. ¿Crees que podrías considerarte ligeramente acumuladora compulsiva? Ligeramente sí. Sí. Un poquito nada más. ¿Chiquitito? Sí, a comparación de mi mamá, la verdad. Pues las plantas, a mí no las acumulo, todavía tengo espacio para plantas. Hemos cerrado nuestra ruta de preguntas y podemos determinar que las personas tienen cierta afinidad a acumular cosas. ¿Será acaso una sugestión del mundo moderno y consumista del día de hoy? Solo los doctores podrán saberlo. Así que, Paola, regresamos contigo al estudio y hasta luego. Muchísimas gracias, Aura. Bueno, lo que es cierto es que cuando nos han regalado algo que para nosotros pues significa mucho, nos cuesta, ¿no? Yo creo que son pocas las personas que pueden levantar la mano y decir, no, yo me deshago de todo, me da igual absolutamente, ¿no? Pero siempre tenemos nosotros algunas cositas de las que nos cuesta despegarnos, a pesar de que quizá ya no lo utilicemos, pero eso no se catalogaría como que somos acumuladores compulsivos. No, o sea, todos tenemos un sentimentalismo por algunos objetos que son preciados por nosotros, ¿no? Pero también pensaba que la casa del acumulador es más o menos la expresión de la situación sentimental en la que se encuentra, donde todo puede ser un desastre. Recuerdo que en varios de los casos que he revisado de acumuladores, también de los programas de televisión, hay como una constante, un patrón que muchas veces se repite, y es que algún miembro de la familia de repente sale, ¿no? De repente la pareja se queda viviendo sola, ya está en tercera edad, hay como una suerte de sensación de soledad, de vacío, de pérdida, que se busca llenar con estos objetos, ¿no? Como decía Aura también antes de despedirse, decía también quizá producto un poquito del consumismo, del capitalismo, y que claro, nos enseña que este plastiquito, esta notita que nosotros guardamos, nos remite al lugar donde nos sentimos bien, entonces lo guardamos con ese objetivo, ¿no? Pero detrás de eso hay de repente la sensación de no haber superado esta pérdida, ¿no? Que también sería de repente interesante pensar. Así es, a ver. Es importante, o sea, la explicación, los modelos en los cuales uno puede comprender este tipo de personas, pero no dejemos de lado que son personas que tienen una patología mental, es un trastorno mental y que requiere tratamiento, ayuda, y que muchas veces no la van a buscar. En el reportaje eran personas jóvenes, veíamos. Claro, la mayoría de ellas. La mayoría. Había una de edad más avanzada, pero ella no se catalogaba. O sea, claro. Aquí conversábamos de que
ellos no lo van a decir. No lo van a decir. Claro, era justo la pregunta que yo les estaba haciendo, porque si una persona que tiene este trastorno, y si viene alguien por la calle y le dice, oye, tú acumulas cosas en tu casa, vives en basura, no te va a decir, sí, yo vivo así, ¿no? O sea, te va a mentir, ¿no? Porque realmente ellos no quieren que las demás personas se enteren de que tienen este problema. Muy bien, vamos con algunos síntomas. A ver, fuerte necesidad de guardar objetos, sensación de angustia o indecisión al pensar en deshacerse, ¿no?, de sus objetos o algunas pertenencias que no tienen ningún valor. Comprar cosas porque son, ¿no?, una ganga, ¿no?, porque están muy baratitas, o para abastecerse. No tener espacio suficiente y además que los espacios estén muy desordenados. Pero en el caso de que en un adolescente ya empiece a desarrollarse este trastorno, los papás, ¿cómo podrían darse cuenta? Bueno, en la etapa de la adolescencia hay varios cambios, ¿no? Los padres muchos se quejan porque los adolescentes son muy desordenados, ¿no? Y no habría que confundirlo con esto, ¿no? Porque va a ser una etapa que el adolescente de pronto está un poco reacio a seguir las indicaciones de los papás, o de pronto está fastidiado por otros temas, ¿no? Entonces, parte de esos cambios en el ánimo que van sucediendo en el adolescente podría ser un poco no acatar las reglas y no limpiar su cuarto, etcétera. Entonces, no habría que confundirlo, ¿no? El adolescente que no quiera organizar su cuarto, no necesariamente estamos hablando que empieza un trastorno de acumulación compulsiva, ¿no? La edad de 25, yo creo que esa es una edad que podemos pensarlo como más importante para determinar esto, ¿no? Si a los 25, digamos, si está viendo este grado de desorden, está empezando a acumular de pronto de un nivel 1 pasar a un nivel 2, ya nos estaría crear la sospecha que podríamos estar iniciando este trastorno. Y una sospecha también podría ser de que nunca quieren recibir a gente en su casa. Bueno, el que una persona tiene su espacio, su hogar, es algo íntimo, muy privado. O sea, no recibirlo no sería tanto propio de esto, sino de que algo está pasando con esta persona, independiente de que tenga acumulado, será un acumulador compulsivo. Pero, por ejemplo, que no quiere recibir ni siquiera a sus padres, ni a sus hermanos, que son, digamos, los más cercanos, pero él sí va a la casa de los demás con total normalidad. Es curioso que lo mencione. ¿Podría hacer sospechar de que quizás algo está escondiendo? Quizá un poco, pero pensaba que precisamente en los casos que muchas veces se presentan, es como que la familia la que no quiere ir a la casa del acumulador por todo el desorden que hay. Incluso hay como una especie de manipulación relacional de, mientras tú no arregles esto, no vengo. ¿no? Entonces la persona sufre más o menos el doble porque también siente el vacío, se siente sola. Quiere ver a su familia, pero por otro lado no. También tiene el temor de que le toquen sus cosas. Entonces, no lo denominaría como de repente algo que nos haga sospechar de que está empezando con una conducta acumulativa. Quizás sí habría que preocuparse porque de repente hay una depresión, de repente está comenzando a aislarse socialmente, de que está pasando algo, está pasando, ¿no? Pero mientras no se vea este desorden expuesto o no se empiecen a visualizar los niveles, no se podría catalogar como un acumulador, ¿no? Muy bien, importante entonces. Hacemos una nueva pausa en Junta Médica y regresamos porque tenemos todavía mucha más información sobre nuestro tema. En Te Veo a la Una. Grandes invitados. Estarán con nosotros Ricardo Morán, El gran Roberto Moll, Gustavo Cerrón, Luis Vaca. Y también viene Alexandra Barandiarán. Y adivina quién trae la música. Ajá, la música, la cumbia pop llega con Ricky Santos. No te lo pierdas, viernes Te Veo a la Una. Nos has unido y has convencido. Y seguimos descubriendo nuevos talentos en Sonidos del Mundo. Voy bajando la montaña, recupero el aire y me pongo a cantar. Vamos a estar con Lorena Blume y vamos a descubrir su mundo maravilloso. Todos le tememos, pero es que no vemos que no hay historia así. El viernes, recuerden, aquí en TV Perú. Vamos en un viaje directo a la fuente de la vida. En Yauyos conoceremos la belleza de su reserva paisajística.
Ancash nos espera con su hermosa y ahora famosa Laguna 69. 4.200 metros. Más al norte, en Corongo, lagunas que son el espejo de los nevados. En Antahuaylas, leyendas y secretos en sus aguas. Y terminamos en Tacna con sus impresionantes aguas hirvientes. Aguas de altura, vida que llega de los Andes. Reportaje al Perú. Este domingo a las 6 de la tarde. TV Perú. Somos todo. Gracias al auspicio de Panasonic. Estamos viendo Junta Médica. Vamos de inmediato con una consulta telefónica. Elizabeth, desde Villa María del Triunfo. ¿Cómo está? Bienvenida a la Junta Médica. Buenos días, señorita. Buenos días, doctores. Mi consulta es, mi esposo falleció hace 6 años más o menos, y él era un coleccionista compulsivo de lo que eran películas, videos musicales y todas esas cositas, ¿no? Hace un año tomé la decisión de deshacerme de ellas, donarlas más que nada porque son cosas nuevas, son cosas que él coleccionaba. Pero vengo ya un año en esa decisión y todavía no lo hago. Y bueno, la verdad, yo me estoy preocupando por mí misma porque quiero hacerlo y no tomo del todo la decisión. Me gustaría mucho que me aconsejaran si eso es malo o decido ya. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por haber llamado al programa. A ver. Bueno, lo que primero yo sugeriría, primero decirle a Elizabeth, gracias por toda la confianza para que tú puedas plantear tu pregunta en vivo y a su vez admitir que de repente te está conflictuando algo, tomar una decisión que es delicada para ti, a su vez es importante, tiene un valor emocional y es muy significativa. Lo que yo sugeriría de modo personal es que de repente puedas ver algún tipo de psicoterapia, de apoyo, o busques algún tipo de ayuda, porque como tú decías, han pasado 6 años. Y si bien es un objeto que para ti está cargado de un alto sentimentalismo, de repente puede haber por ahí una cierta dificultad como para desprenderte un poco de los recuerdos que definitivamente te hacen pensar mucho en tu pareja, ¿no? En tu esposo. Esto es lo que básicamente le diría yo. Yo le diría a la televidente de que no se preocupen en el aspecto de que sea un acumulador, porque sería acumulador si es que estuviera nuevamente comenzando. Su esposo le dejó muchas cosas, pero ella, si estaría empezando a acumular de lo que le ha dejado nuevos objetos, podría haberse algún problema. Con eso, pero de que coincido, de que tiene que buscar un tipo de terapias, una para que le psicoterapia ayude, ¿no? apoyo. a desprenderse de eso. A ver. Sí, también el valor de que ella lo pueda decir, ¿no? Que ella misma se dé cuenta e incluso haya tomado la decisión de desprenderse de estos hace un año, ¿no? O sea, los cuentos los tiene hace 6 años, pero hace un año ella ya decide. No es tan sencillo como ella dice, ¿no? Por tanto, el estar en un proceso terapéutico va a hacer que esto sea más sencillo. Y la otra es organizar, por ejemplo, darse cuenta de que es más difícil desprenderse y de que no es tan difícil desprenderse. Y de los objetos que no sea tan difícil desprenderse, intentarlo y paralelamente empezar el proceso terapéutico. Yo pienso que lo puede lograr. Muy bien, muchas gracias Elizabeth por haber llamado a la Junta Médica. Y otra consulta, a ver, dice Natalie de Arequipa. Mi mamá de 69 años lleva 6 años acumulando cosas. ¿Cómo puedo ayudarla? Sería interesante que nos dijera, a ver, ¿qué está acumulando? 6 años, bueno, asumimos de que está llenando su casa con objetos que aparentemente para la hija está viendo que tiene un valor. De que necesita una evaluación lo antes posible, sí, pero muchas de estas personas no buscan la ayuda. En todo caso, sería entonces motivar a la paciente a que vaya a un consultorio de psicología, de psiquiatría y que pueda recibir ayuda lo más antes posible. ¿El tema de la edad es una complicación? Muchas veces. Precisamente cuando algo que comentábamos detrás de cámaras es que llegada a la tercera edad, al ver partir a los hijos, las personas que quedan solas o las parejas tienden a acumular
ciertos objetos y a volverse acumuladores sin querer, ¿no? Desarrollan un mayor sentimentalismo por estos. Entonces sí, como les decía hace un momento, esto es la expresión de un cierto revoltijo, desorden interno, emocionalmente, es algo que no se está pudiendo procesar psíquicamente. Entonces, en ese sentido, de repente es por eso es que está pidiendo la ayuda para su mamá. Ahora, que como también les decíamos hace rato, es difícil que un acumulador vaya a admitir y a terapia, pero sí sería importante que igual se le invite a hacer algún tipo de evaluación o un diagnóstico psiquiátrico. De repente también puede estar relacionado a algo más, ¿no? No lo sabemos. Y de última buscar algún tipo de grupo de apoyo, ella misma como hija, para que se sienta sostenida y contenida en un grupo que de repente le indique qué es lo que puede empezar a hacer, ¿no? En Arequipa de seguro debe haber algo relacionado al tema. Muy bien. Ahora, vamos con las causas, ¿no? Más o menos ya nos han estado contando un poquito, pero ¿se sabe con exactitud la causa de este trastorno? No sé si con exactitud, yo lo primero a lo que me remito, digamos, teóricamente, sería Freud. Bueno, Freud, el padre del psicoanálisis, dice que precisamente estas personas que tienden a acumular, a retener, quedan fijados en una etapa de desarrollo, que es la del control de los esfínteres. Entonces, tendríamos que ponernos un poco quisquillosos a ver cómo ha sido la historia de todas estas personas, precisamente en esas etapas, ¿no? Porque lo que él dice es que el niño en esta edad tiene como un cierto control de los cuidadores, de las figuras que lo cuidan, en su mente, por supuesto, al momento de retener o no las heces, y es hacer este intercambio, ¿no? Y cómo el padre recibe eso. Por eso es que hace un momento también hablábamos de si estas personas pueden ser consideradas como ávaras, o si de repente tienen una compulsión por querer tener todo, pues, ¿no? Entonces, ahorrativas, ¿no? Precisamente por esto un poco, ¿no? Por ahí de repente yo podría aportar un poco con el tema de las raíces o de dónde podría provenir. Ahora, una persona que, por ejemplo, ha vivido en extrema pobreza, ¿podría desarrollar ese trastorno? Un poco más difícil, ¿no? Que una persona que haya vivido en extrema pobreza. Lo que se sabe es que ha habido, antes de la aparición de la acumulación, sí puede haber vivido algunos cambios en la vida de este sujeto. Por ejemplo, que se vayan algunos seres queridos, que fallezcan, o que el sujeto haya pensado, entonces me podría quedar pobre, y por eso empieza a atesorar. Con los acumuladores de comida, por ejemplo, también hay esa teoría. Podrían haber pasado algún tiempo de hambre, por tanto empiezan a acumular, ¿no? De forma innecesaria. Pero sería un grupo pequeño, ¿no? Muy bien. Entre los modelos teóricos, por ejemplo, para explicar lo que es el acumulador compulsivo, tenemos que comprender, o sea, ¿de qué estamos hablando? Como es un síndrome, puede verse a varias enfermedades, o sea, desde cuadros de demencia, cuadros psicóticos. Sabemos que están bastante relacionados con trastorno obsesivo compulsivo, por estudios, por la clínica. También. Correcto. Pero para eso lo tiene que tener un profesional que diagnostique qué está pasando en esta persona. A raíz del caso de Arequipa, por ejemplo, 69 años, no podía pensar, quizá está un signo demencial, podía verse, o sea, y necesita ayuda lo más antes posible. Pero si buscamos la etiopatogenia o modelos en los cuales podamos comprender, el modelo psicoanalítico es válido, o sea, es una manera de comprenderlo, porque un científico que solo cree lo que evidencia, él podría solo manifestarle mediante estudios imagenológicos como tomografía por emisión de positrones. Se ha visto que en el cerebro hay un desbalance químico de algunas sustancias que nosotros sabemos que se llaman neurotransmisores en algunas zonas cerebrales relacionados con el trastorno obsesivo compulsivo, con estructuras como ganglios basales. O sea, son explicaciones que se intentan, pero en sí la causa no la tenemos clara. Como es muchas otras enfermedades, no es muy complicado decir, no, esta es la causa de esto. Nos vamos con el dato número 2, ¿no? Porque estamos conversando que a veces los familiares, ¿no? en su intento de ayudar, conseguimos todo lo contrario, ¿no? Los intentos de familiares y amigos de ayudar a eliminar el desorden pueden ser mal recibidos por la persona que acumula compulsivamente. Es lo que les decía, ¿no? Va un pariente, le tira algo a la persona que para ella pues es importante, ¿no? Y se arma ahí la catástrofe. Es que los objetos, como les decíamos, o sea, en la fantasía de estas personas, en su mente, los objetos que están acumulando afuera son parte de su compañía,
sustituyen la compañía humana, ¿no? Por eso es que también se alejan, prefieren la acumulación a la convivencia. Incluso hace rato les decía, no sé, sobre el síndrome de Noé, que ahora estamos hablando de objetos en concreto que se acumulan, ¿no? Pero también hay personas que acumulan mascotas. Ah, sí, es verdad. ¿No? Entonces, también podríamos hablar de eso. A ver, vemos aquí varias consultas en las redes sociales. Vamos con la de Guadalupe. Dice, buenos días, ¿es genérico? Y si fuera así, ¿qué tipo? Genético, perdón. Y si fuera así, ¿qué tipo de tratamiento se puede tomar? Si fuera genérico. Genético. Yo le leo genérico, ¿eh? Sí, pero asumo que quiso decir genérico. Sí, por aquí me dicen que es genético. Correcto. Bueno, ¿qué enfermedad no tiene un componente genético? O sea, diabetes, presión alta, o sea, hay conceptos en genética que se aplican a los modelos, lo que son las enfermedades mentales. Ahora bien, más que todo, ¿qué tipo de tratamiento? Bueno, adelantando a ver los tratamientos, hay ver los tipos de tratamientos. O sea, si está más relacionado haciendo un buen diagnóstico y descartando enfermedades como demencia, psicosis, que tiene un tratamiento farmacológico en muchos casos, y dejando eso de lado, si se debe, por ejemplo, al espectro del trastorno obsesivo compulsivo, o sea, estamos frente a una forma de manifestación de un trastorno obsesivo compulsivo, hay intervenciones farmacológicas y también de psicoterapia. Dentro de fármacos, los relacionados a inhibidores selectivos de la captación de serotonina, fluoxetina, paroxetina, y también hay otros medicamentos, pero son los más conocidos. En cuanto a psicoterapia... Sí, pero no es bueno que solo se vayan por la terapia farmacológica, ¿no? O sea, tienen que ir de mano. Sí, el conjunto de tratamientos es lo que funciona, ¿no? La terapia farmacológica, y estoy de acuerdo con los antidepresivos, el captador de serotonina que mencionaba el doctor, funcionan, y también sería la terapia cognitivo-conductual. Claro, ¿no? Nunca dejarla de lado. Vamos con la siguiente consulta. Ricardo González. Los inicios de esta enfermedad tiene que ver con el tipo de educación que le brindan los padres a sus hijos, tiene que ver con la formación en casa, en el colegio. Interesante. Bueno, no está reportado exactamente que los padres de los acumuladores hayan tenido algunas conductas. Algunos casos se ha visto, pero no son la mayoría, son muy pocos, ¿no? Eso tendría que ver en algo. Las personas por lo general aprenden mucho con modelos, ¿no? Si el padre o la madre acumulan, ellos también van a aprender a acumular, pero no está reportado como que esté entre la mayoría de casos. ¿Cuestión del colegio, de la casa? Por ejemplo, o sea, se puede mencionar que, a ver, en este caso famoso de Estados Unidos, los hermanos Collier, o sea, sus papás eran personas millonarias, pero eran excéntricas, tenían un componente de excentricidad, un comportamiento que salía de lo común. Mencionaban que el papá se iba a navegar al trabajo en canoa, en una ciudad donde se usan los automóviles, el tranvía. Claro. Ahora, relacionémoslo con el trastorno obsesivo compulsivo. Los pacientes que tienen trastorno obsesivo compulsivo, digamos acumulador compulsivo, ¿ya? Familiares de primer grado, papás, mamás o hermanos, ¿qué componente puede presentarse? Se ha visto en algunos estudios que se ha visto rasgos obsesivos o que tienen algún otro componente relacionado. O sea, puede haber algo. Si estiramos un poco la pregunta, podría mencionar, bueno, detrás de un paciente hay una familia. Claro. O sea, podríamos encontrar algo. No Pero necesariamente. el tema es indagar y estudiar. Ahora, ¿qué es el TLP? Trastorno límite de personalidad. Ok, ¿no? Porque miren esta pregunta. Buenos días, padezco del trastorno límite de personalidad y mi esposo me dice que soy acumuladora, pues tengo 15 gatos en mi casa, mis hijos, dice la señora, ¿no? Pero yo siento que no es así, ya que ellos calman mi ansiedad. ¿Soy acumuladora? ¿Cómo afirma mi esposo? Esta pregunta está muy interesante, ¿no? El trastorno límite de personalidad es lo que también se llama el trastorno personal inestable, o sea, una persona que varía mucho en sus emociones, en sus opiniones, y a veces también tiene episodios donde le es un poco difícil dominar sus emociones, se irrita, se enoja o a veces se lastima también, ¿no? Entonces, ella ya nos está dando señales de que hay problemas también en el apego, porque es parte importante del trastorno de personalidad. El trastorno de personalidad a veces tiene dificultades para el manejo de sus relaciones, se apega mucho o al revés, ¿no? Tiene mucho temor por miedo justamente a un fracaso, ¿no? Si ya le trae problemas con el esposo, ella misma nos está indicando que esto ya cruzó la línea de lo que ella puede manejar y lo que para ella misma está bien.
Ahora, desprenderse de las mascotas es todo un tema. Yo le recomendaría, pues, si ya tiene diagnóstico, probablemente ya está recibiendo un tipo de ayuda. Un tratamiento, ¿no? Y que eso se sitúe como uno de los objetivos también de la terapia, ¿no? Qué hacer y cómo ir progresivamente solucionando ese tema. Muy bien. Yasmín. Yo no dejaba de pensar en la posibilidad de vacío, más que de acumulación, ¿no? El trastorno de personalidad limítrofe muchas veces tiene que ver más con el vacío interno que con esto de querer retener, acumular, ¿no? Esa sería mi asociación. No conozco el caso de cerca, de seguro también hay algunos rasgos que se complementan, ¿no? Pero calzaría dentro del síndrome de Noé que más o menos les comentaba hace un rato. Yo lo veía a los gatos más bien como una forma terapéutica de más llevar como su una vida. acumulación. Ajá, o sea, tiene un componente muy íntimo, cercano con estos animales. Tiene su esposo, pero tiene 15 gatos. Es interesante, o sea, acumula gatos, pero los gatos no son objetos inservibles, tienen un valor para ella. O sea, mucha gente en este país que tiene esa característica de tener varios animales, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pero tenemos que ir más allá. El acumulador compulsivo que nosotros estamos viendo tiene otras características, juntar muchas cosas en la casa que no tienen un valor para la sociedad ni para sus familiares, que el ambiente por estos objetos son muy desordenados y que tienen un deterioro social. No creo que sea el caso. No catalogaría como claro, todavía no. trastorno Lo de bueno que lo acumulación dice, compulsiva. ¿no? Lo que decíamos, a diferencia de los demás que lo van a negar, ella Claro, dice, ella yo sí. tengo Ajá. mascotas, vivo con mi esposo, hay problemas, no nos ponemos de acuerdo, pero que habría que valorar todo lo que ha dicho el colega. O sea, es sumamente importante el valor sentimental que tienen estas mascotas y si hay las posibilidades de tenerlo. De pronto si hay el ambiente y el presupuesto de mantener, y estas mascotas están en buenas condiciones, lo cual también lo diferencia del síndrome de Noé. El síndrome de Noé no se dan las condiciones. Exacto. Y la persona sigue juntando más y más mascotas, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, ¿no?, por la respuesta que le han brindado a la señora. Hacemos ya nuestra última pausa en el programa. Llegó el recreo y un estreno que no podrás perderte. Él es Rigoberto, ella Martina, dos amigos que comparten loncheras y todas sus dudas. ¿Qué es la verdad? Para mí es lo que pasó y me lo tengo que creer para que me lo crean. Junto a ellos descifraremos las grandes interrogantes de la vida. No importa que te inventes que tu gato se comió la tarea. Eso no es verdad. ¿Y si digo que yo me comí la tarea? Martina y Rigoberto, la primera serie peruana de su estilo para niños. Un divertido estreno que abrirá tu mente desde el sábado 22 de septiembre a las 10:30 de la mañana por TV Perú. Somos todos. Siempre mujeres cumpliendo oficios. Existimos mujeres en todas partes que queremos cambiar las condiciones de vida que llevamos. Viviendo La música como voz de lucha de un pueblo oprimido. Que estás cantándole a otro grupo, otro sector, a los obreros, a los campesinos. Se va la vida, compañera. Doc TV Latinoamérica. Este sábado a las 7 de la noche. TV Perú. Somos todos. Este domingo en Detrás del Arte. No se pierdan la soledad, la tranquilidad, la búsqueda de libertad en las obras, en las pinturas del talentoso Nelson Flores. Una ausencia de color, una técnica impecable que vale la pena conocer. Y con un poco de suerte, alguien va a llevarse una obra tuya a su casa, ¿sí o no? Claro. Un suertudo se lleva un cuadro de Nelson a su casa. No se pueden perder este programa, ¿sí o no, Nelson? Sí. No se lo pierdan, ¿eh? Detrás del Arte, con Fernando Ríos. Este domingo a las 11:30 de la mañana. TV Perú. Somos todos. Estamos viendo Junta Médica. A continuación, Chicos IP. Bien,
Atención a esta consulta que nos ha llegado al Facebook. Esco Vázquez dice: mi padre de 77 años acumula libros, revistas, cosas que trae de la calle, etc. Hemos pensado en engañarlo para darle ayuda psicológica y psiquiátrica. ¿Haremos mal? Es que definitivamente al doctor no va a ir, ¿no? Dice, le tratamos de poner un freno, pero está en el nivel 1 de acumulador. Muy buena la intervención. 77 años, uno ve, a ver, ¿qué patología psiquiátrica o enfermedad tiene a los 77 años? Tiene que descartar cuadros demenciales de cajón. O sea, y todo tiene que hacerse una serie de estudios para ver si tiene alguna enfermedad médica que esté provocando síntomas psiquiátricos. Pero todo eso se tiene que hacer con un médico, con la supervisión profesional, y que tiene que ir al médico, sí. Ahora, engañarlo para ir, bueno, psiquiatría y psicología mencionan de que es muy importante que el paciente sepa dónde va. Claro. Y que él tiene que saber que va a ir. Yo he tenido pacientes que han sido engañados. Obviamente, si hay un riesgo de vida o muerte, no hay que utilizar todos los recursos para que el paciente reciba ayuda. Estamos hablando de la vida. Pero en estos sentidos también, a veces uno llega a crear sentimientos del paciente contra la familia de resentimiento y de cólera, porque me han engañado para llegar a este lugar. O sea, es una línea muy difícil. Entonces, ¿de qué forma podrían convencer, ¿no?, los familiares de este señor para que pueda acudir a un centro? Es que si tiene un cuadro demencial no lo va a poder convencer. Es muy complicado. Pero si tiene una enfermedad psiquiátrica que está alterando el ambiente familiar, necesita recibir tratamiento lo más antes posible. ¿Y el intento eso de ponerle un freno? A ver, ¿ustedes qué opinan? Yo en realidad pensaba en dos cosas. Pensaba en la paranoia, que también se puede desarrollar desde la posibilidad de engañar a alguien llevándolo al médico. No sabemos qué conductas, qué rasgos tenga esta persona, cuándo empezó, cómo, por qué, ¿no? Y también pensaba en esto del freno, es como también un acto más o menos violento o agresivo con el que puedes poner a la persona en una posición totalmente opuesta a la que tú quieres alcanzar, ¿no? Entonces, lo más recomendable, no sé, a mí se me ocurre que en una de las visitas que se haga al hospital, una de las visitas médicas, que de seguro se hacen por otros temas generales, quizá ir persuadiendo de la mejor manera a una evaluación, ¿no? Quizás empezar por la parte psiquiátrica, ¿no? No sería el primer adulto mayor que de todas maneras necesita algún tipo de apoyo, medicación, por el tema que fuere, ¿no? Memoria. Quizá intentaría persuadir por ahí, ¿no? Estamos frente a una persona. Sí, yo también pienso que primero persuasión y el último recurso sería el engaño. El engaño, ¿no? Y dentro de persuasión, por ejemplo, ¿qué funciona? Que el familiar que está más apegado al señor. De pronto puede ser uno de los hijos, no sé, alguien de la edad del señor, qué sé yo. Siempre hay algún familiar que está más apegado y ahí le va a hacer caso. O darle la facilidad, ¿no? Si esta primera consulta que va a tener el paciente va a esperar 3 horas para la consulta, nunca más regresa. Claro. Entonces, todo ese tipo de cosas, de esos detalles es importante para la primera o segunda consulta, ¿no? O sea, que sea cómodo, que lo puedan trasladar o que sí pueden venir a su casa muchísimo mejor. Y luego, una vez que el paciente tiene la primera... A todo el país, buenos días, día y ceremonia central por el Día de las Fuerzas Armadas, actividad que cumple el presidente de la República, Martín Vizcarra. Yuli Guevara se encuentra en el lugar con los detalles. Yuli. Jesús, muy buenos días. Estamos en una transmisión vivo desde la Plaza Cáceres del Cuartel General del Ejército en el Día de las Fuerzas Armadas y Día de Nuestra Señora de la Merced, Gran Mariscala de las Armas del Perú. El presidente de la República, Martín Vizcarra, encabeza esta ceremonia central. Este acto castrense cuenta con la presencia de ministros de Estado, congresistas, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, comandantes generales de las instituciones armadas. También participa el director general de la Policía Nacional, altos mandos militares y autoridades civiles. Esta fecha es relevante porque se recuerda pues la historia
de las Fuerzas Armadas, que se inició con la organización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, y también toda la actuación que esta tuvo desde la Segunda Guerra Mundial, en la que el Perú no envió tropas a Europa o a África como lo hicieron otros países, sino más bien tuvo la misión de proteger la refinería de Talara, centro vital de importancia para los aliados. También hay que destacar que en el transcurso de su historia la Fuerza Armada tuvo una importante participación con el entrenamiento, las operaciones bélicas por décadas para combatir el terrorismo y el narcotráfico, así como enfrentar conflictos armados como el de Ecuador, que dio lugar al Acuerdo de Paz de Itamaraty. También en los últimos años la Fuerza Armada se ha visto también en una etapa de modernización y expansión de modernos equipos a fin de mantener un poder disuasivo frente a las amenazas externas o internas. Pero además también es importante la vinculación que hoy día tienen las Fuerzas Armadas con la población, donde ha demostrado un acercamiento, una proximidad para lograr los objetivos también en cuanto a la disminución de la pobreza también e incluso de la anemia con diferentes actividades. Así que no solamente se enmarca esta labor de las Fuerzas Armadas con los objetivos de la política nacional, sino también que usa sus recursos logísticos y presupuestales en favor de la población. Hay que recordar que el Día de las Fuerzas Armadas del Perú fue instituido el 24 de septiembre de 1977 mediante un supremo publicado el 10 de enero en el Diario Oficial El Peruano, con ocasión de la consagración de la Virgen de la Merced, patrona de los Institutos Armados y Gran Mariscala del Perú. Un acercamiento hacia la población que hemos visto no solamente en la práctica deportiva como hace algunas semanas, como una alternativa positiva a fin de desarrollar un estilo de vida sana en la población, donde los comandos de diferentes unidades expresan con orgullo el entusiasmo, ¿no?, en la transmisión de estas actividades deportivas hacia la población. También han afirmado también la capacidad operativa de soldados, pilotos y marinos en las tareas de seguridad, como en el caso de los desastres naturales, lo que ha significado el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas también el proceso de reconstrucción. Hablamos también de la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha frontal contra la anemia, donde también hace unas semanas se anunció la puesta en servicio de todo su aparato logístico y personal a fin de lograr una reducción significativa de este mal que afecta principalmente a la población infantil. Otra de las operaciones que realiza, en este caso, por ejemplo, la Fuerza Aérea, una de las 3 armas, es la operación Alas de Esperanza, mediante el cual también se ha permitido la distribución de toneladas de ayuda humanitaria entre la población de diferentes zonas alejadas de nuestro territorio, así como atención médica en diferentes especialidades por parte del personal médico de la Fuerza Aérea, Marina de Guerra, también con la colaboración de la Policía Nacional y el Ministerio de Salud como ente rector. Bien, de esta manera entonces se desarrolla en la Plaza Cáceres del Cuartel General del Ejército esta ceremonia castrense por el Día de las Fuerzas Armadas, acto que cuenta con la participación del presidente de la República, Martín Vizcarra. En el marco de esta ceremonia se va a colocar una ofrenda floral del Ministerio de Defensa. También se va a desarrollar una acción litúrgica a cargo del obispo castrense. También se ofrecerá el discurso de orden a cargo del jefe del comando del conjunto de las Fuerzas Armadas y un video por el Día de las Fuerzas Armadas, el cual tiene un contenido justamente de lo que hablábamos, ese acercamiento con la población. Esta actividad va a finalizar también con un desfile de los diferentes agrupamientos militares. Señor presidente, para dar inicio a la ceremonia. Va a dar inicio a la ceremonia, señor presidente.
día 24 de septiembre, el Día de las Fuerzas Armadas, esto desde el año 1977, por eso el jefe del Estado el día de hoy está participando. Bien, de esa manera se ha solicitado pues la autorización al presidente de la República, Martín Vizcarra, para dar inicio a esta ceremonia. El Estado pueda dar al término de esta ceremonia que se realiza en la Plaza Cáceres del Cuartel General de Ejército en San Borja. Armadas en el Perú, que bueno, comentábamos, que, bueno, tuvo la experiencia de la Segunda Guerra Mundial y es allí donde decide organizar este poderío bélico en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú. No estamos acompañados con el coronel Juan Huerta, jefe de Relaciones Públicas del Ejército del Perú, con quien vamos a comentar, digamos, algunas partes, ¿no?, de esta ceremonia castrense. ¿Cómo estás, coronel Juan Huerta? Muy buenos días, bienvenido a TV Perú Noticias, nuestras diferentes señales de transmisión. Bueno, estábamos hablando sobre la importancia de las Fuerzas Armadas, del Comando Conjunto, que fue el origen justamente de esas tres armas que hoy, digamos, participan en esa ceremonia de aniversario. Así es, este lunes se cumple un aniversario más del homenaje a la Virgen de la Mercedes, gran mariscala de las Fuerzas Armadas del Perú, y en honor a ella es esta ceremonia y que nos congrega pues a Marina, Fuerza Aérea y Ejército del Perú como un solo equipo que trabaja en conjunto. Como verás y sabrás, todos los peruanos deben saber que se encuentra todavía, hay un bolsón de terrorismo en el Braem, trabajando en conjunto y nuestras tres fuerzas. Sí, hacíamos un repaso incluso a las actividades que ha desarrollado la Fuerza Armada de sus orígenes, ¿no? Justamente esta participación importante que tuvo pues en la década del terrorismo, en el narcotráfico, aún ahora pues en las zonas del Braem donde quedan estos remanentes, en coordinación pues con las diferentes fuerzas que la integran, ¿no? Y también su participación también como aliados también de la población civil, donde hoy pues se pone en relevancia a través de un video que justamente vamos a ver en unos momentos más. Así es, como verás, nuestro accionar es un accionar conjunto, quiere decir que trabajamos las tres armas de una sola manera unificada, bajo el comando del jefe del comando conjunto, en esta ocasión del almirante José Luis Paredes Lora, y no solamente en situaciones de peligro de la soberanía, también en todo lo que corresponde a... Vamos a escuchar las notas del himno nacional.
¡Viva el Perú! ¡Descansen! Bien, hemos escuchado pues, la interpretación del himno nacional y continuamos esta conversación con el coronel Juan Huerta. Hablábamos de la misión de las Fuerzas Armadas. ¿En qué términos, digamos, se traduce esa misión en la que se habla pues de la defensa, la soberanía del Estado y la seguridad de los peruanos? Como te venía diciendo, cuando hay un problema de soberanía, defensa nacional, es el Comando Conjunto quien conduce las operaciones, ¿no? Pero no solamente hay esos problemas, ahora tenemos un enemigo que es el desarrollo, ¿no? la lucha contra el narcotráfico y ahora particularmente la gestión de riesgos y desastres, que somos las Fuerzas Armadas la primera respuesta. Somos los primeros en aparecer y estar acompañando. Pero tenemos esta actividad, lo que queremos realzar es que no solamente en la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo, etc., no debemos solamente dárselo a las Fuerzas Armadas. Aquí tenemos que trabajar en conjunto. Tanto todos los otros sectores como es educación, tenemos que formar a nuestros niños sabiendo lo que es la corrupción, los delitos, etcétera. Tenemos que estar de la mano con salud, tenemos que haber presencia del Estado y somos nosotros quienes aseguramos, le damos seguridad para que todos los sectores puedan trabajar en seguridad en los lugares más difíciles, que en este caso en el BRAE, ¿no? Es por eso que llamamos la atención a todos nuestros conciudadanos para que vean que ese no es un problema solamente del sector defensa, nos involucra a todos. Claro, hablamos también de crear conciencia ciudadana a través de la labor de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional y también de que este brazo solidario que sirvió justamente de mucha ayuda en el tema de los desastres naturales también sirva como, digamos, incentivo para que las poblaciones también se unan, digamos, se organicen mejor, ¿no?, para enfrentar ese tipo de situaciones, ¿no? Hemos sido testigos de cómo en el momento pues del fenómeno del niño costero la capacidad operativa, soldados, pilotos, marinos se entregaron a esas tareas de seguridad y de apoyo a la población afectada en caso de desastre. Así es por eso que tenemos que crear justamente esa conciencia de que nuestra ciudadanía trabaje junto con nosotros, ¿no? Ahora vamos a visualizar un video que ha preparado el Ministerio de Defensa que está orientado justamente a la zona del BRAE, pero donde trabajamos Marina, Fuerza Aérea y Ejército juntos, y además la Policía Nacional. ¿Sí? Bueno, como parte de esa ceremonia, precisamente es la ofrenda floral del Ministerio de Defensa. En unos minutos más también se va a iniciar una acción litúrgica a cargo del obispo castrense, Monseñor Juan Carlos Vera Plasencia. Hay un hashtag que se va a colocar, se llama "Estamos juntos en esto", ¿ya? Ese es el mensaje donde nos involucra a todos, ciudadanos civiles y militares. Todos debemos de participar en el desarrollo. Vamos a participar en la celebración de la acción litúrgica, que será oficiada por Monseñor Juan Carlos Vera Plasencia, obispo castrense del Perú. Bueno, también es importante escuchar la palabra, ¿no?, de la Iglesia, ¿no?, en esta fecha tan importante para las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque no solamente se trata de dignificar a quienes luchan día a día, ¿no?, en diferentes partes del territorio nacional, sino también de darles un mensaje también de Dios, ¿no?, respecto a la fe que ellos deben mantener, ¿no?, en los objetivos que realizan, ¿no?, en cada una de las tareas asignadas, ¿no? Así es, el mensaje espiritual que en esos momentos nos va a enviar el Monseñor Juan Carlos Vera Plasencia es para todos, es muy importante, particularmente para quienes profesan la fe cristiana, ¿no? Porque nuestros soldados que están allá, que son en su mayoría, cuando van a hacer una patrulla, ellos y cada uno de nosotros nos encomendamos a Dios y rezamos para rezar con bien de cada desplazamiento, ¿no?
Y también, de alguna manera, esos peruanos que se han salido del camino, que están integrando huestes terroristas, les llamamos a la reflexión. El Perú es único, el Perú es uno solo. No hay dos Perú, ellos son parte de nosotros, sino que han escogido o han elegido un camino equivocado. Los llamamos a la reflexión para que vuelvan a ser parte nuestra. Vamos a escuchar pasajes del mensaje, ¿no?, de esta acción litúrgica a cargo del obispo castrense. Descansa tú, Jacob, sin preocupaciones, porque yo estoy contigo para salvarte. Palabra del Señor. Señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República del Perú, señor ministro de Defensa, señor ministro del Interior, señor almirante, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, señores y señoras. Agrupamiento, descanso. Queridos hermanos, hoy celebramos a nuestra Madre la Virgen María bajo la advocación de la Virgen de las Mercedes. Ella, en el año de 1923, fue proclamada patrona de las armas de la República y en 1921 fue solemnemente coronada con el título de Gran Mariscala del Perú. María es la merced de Dios, es el regalo de Cristo a los hombres. Dios nos la dejó como mensajera de la libertad y de la misericordia, para que, por medio de ella, todos podamos alcanzar la liberación de los pecados y la salvación del alma. La Madre de la Merced nos enseña a valorar nuestra fe cristiana, nos hace capaces de amar con caridad, nos convierte